Sin más pérdida de tiempo, con muchísimo gusto, por cierto, lo vamos a recibir a quien es nuestro querido amigo, un querido amigo, que por supuesto nosotros siempre lo convocamos cuando tenemos estos temas que son tan complejos, ¿no? Para que nos ayude a nosotros acá, a mí, a todo lo que es 7Pende, pero fundamentalmente a ustedes, a tratar de entender aquellas cuestiones que por ahí se nos van, no lo conocemos muy bien. Lo convocamos, como siempre, una vez más, repito, a mi querido amigo el doctor Abel Cornejo, que no necesita mayores presentación, hombre de la justicia, de la política, de la historia, bueno, de todo, un salteño muy pero muy destacado. Abel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte, Daniel. Gracias como siempre, gracias, siempre estás ahí, cuando nos hace falta, y se anda a buscarlo a Abel, y ahí nosotros vamos y lo buscamos a Abel, y Abel siempre está, así que es un gusto, en serio, gracias a mi querido amigo. Bueno, como decía, te convocamos siempre con los temas más complejos, ¿no? Simplemente como uno de los historiadores más destacados que tiene la provincia, una semblanza breve, por favor, Abel, de lo que son estas dos figuras, como yo decía al comienzo. 1 de julio, con diferencia de muchos años, por supuesto, pero mueren dos grandes hombres de la política argentina, con todas las pasiones que despertaron, como tiene que ser, algunos a favor, en contra, pero sin duda quedaron en la historia. Leandro N. Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, y Juan Domingo Perón, fundador del peronismo. Dame tu mirada sobre los dos. Vamos a empezar por el primero, don Leandro Alem. Para mí, el ejemplo, se puede resumir fácilmente la personalidad de Alem. El ejemplo del tribuno y del hombre cívico, en todos sus aspectos. Una figura consular y una figura que no se estudia tanto esa faceta de Alem, sino la de ser el numen del radicalismo, la de la causa contra el régimen, la de luchador del sufragio. Pero hay otra fase de Alem, que es la del Alem federal, el que quería que la capital de la República fuese Rosario de Santa Fe, el que quería una integración distinta de la nación argentina, y que por cierto deja un legado imponente, y él pone fin a su vida, ¿no? Con esa frase, claro, que quedó para los tiempos: que se rompa pero no se doble, ¿no? A mí cada vez que pronuncio esa frase me pongo piel de gallina. Es una frase como estremecedora la de don Leandro Alem, ¿no? Una figura realmente extraordinaria que hemos tenido el honor de tener los argentinos. Y fundador, por cierto, del primer movimiento popular de nuestro país. Así que siempre hay que rescatarla cada tanto, la figura de Alem, porque a veces como que no se le da la dimensión que tiene, y salvo en la ciudad de Buenos Aires, por cierto, que claro, de la avenida Leandro N. Alem es la continuación de la avenida Libertador, ¿no? Entonces, pero perdón, a ver, lo que sos un historiador, ¿por qué la historia lo deja de lado? Digamos, la mayoría de las veces cuando se evoca esto, muy pocos se acuerdan. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Pues es que yo muchas veces me hice esa misma pregunta, sobre todo por las particularidades. Alem fue una figura, y todos los grandes líderes son irrepetibles, pero una especie de una suerte de santo laico, ¿no? La figura como una asceta, ¿no? Era Alem. Y salvo esa biografía extraordinaria de Álvaro Yunque, después están los libros sobre la Revolución del 90, de Montes de Oca, de Juan Balestra, el discurso de Joaquín Castellanos despidiendo los restos mortales de Alem, porque Joaquín Castellanos es como el hijo político de Alem. Tapan el cadáver de Alem en el Club del Progreso con el poncho de Vicuña de Joaquín Castellanos, ¿no? Pero Alem, me parece, después que queda
dentro de lo que es la historia del radicalismo están esos 3 tomos de Gabriel del Mazo que son imperdibles. Alem es como si fuese el numen, como si hubiese sido una especie de profeta Moisés dentro del radicalismo. Y después, probablemente por la imponente figura de Hipólito Yrigoyen, que es el primer presidente que llega por el voto, a pesar que en ese momento no votaba la mujer por la ley Sáenz Peña, del voto universal, secreto y obligatorio, y Yrigoyen, bueno, es una destacadísima figura de la política argentina, con ciertos contrapuntos, porque era sobrino carnal de Alem, con ciertos contrapuntos muy interesantes. Pero, por ejemplo, Yrigoyen tiene biografías que son excepcionales, la de Manuel Galvez, una, la de Félix Luna, otra, y otros tantos que han escrito sobre él. Entonces, de alguna manera eso un poco empalideció la figura de Alem, pero yo siempre digo que si en los tiempos de mayor borrasca, cuando es necesario volver a los principios, hay que volver a la figura de Alem y enseñar el ejemplo de Alem en muchos aspectos, ¿no? En todo ese principismo que es uno de los puntales fundamentales que tiene nuestro país en cuanto a valores éticos se refiere. Exacto. Ahora, él, salvando la distancia, porque eran 2 partidos políticos distintos, el continuador, si vale el término, me tomo la licencia de poner esa palabra, el continuador de todo de las ideas, de la forma, de esa convicción tan firme, de esa ética, ideales y demás, Lisandro de la Torre. Parecemos con telepatía, ¿no? Claro, por supuesto. Es lo más parecido, y también con otro final trágico, ¿no? No, obvio, que el mismo final. Le dicen, por algo le dicen el fiscal de la nación, ¿no? Exacto. Una figura imponente, ¿no? No, por supuesto. Con una oratoria imponente también, pero si habría que elegir un continuador de Alem, sin ninguna duda, Lisandro de la Torre, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Enfrentado con el tema de Roca Dunsino, ¿no? Que no hay nada menos. Sí, hay que acordarse también que esa película, cuando volvió la apertura democrática, que le tiene como protagonista Miguel Ángel Solá, como Héctor Valdés Cora, que es quien lo quiere matar, que es el que a Lisandro de la Torre, y el que lo mata a Enzo Bordavere. Y cae Enzo Bordavere en medio de las bancas del Senado de la Nación. Que él muere por protegerlo justamente a quien era su maestro y los demás. Enzo Bordavere, senador por Santa Fe, que nunca llega a asumir a Abel. Vos sabés, te cuento una pequeñísima anécdota familiar para que podamos pasar al otro muerto ilustre, ¿no? En mi familia, bueno, se ha conservado siempre un particular, te diría, amor devocional por Alem, porque la admiración que tenía Joaquín Castellanos hacia Alem era infinita. Pero hace aproximadamente un año murió el último Joaquín Castellanos que quedaba en la familia, mi tío carnal y padrino. Y entre los libros que han quedado, que tenía en su biblioteca, que a su vez era de mi abuelo Federico, y los 2 admiradores de Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre con Joaquín Castellanos tuvo 2 personalidades fuertes, idas y vueltas en la relación, pero se respetaban profundamente, ¿no? Y hay una dedicatoria a un libro que le manda Lisandro de la Torre a Joaquín Castellanos, que dice: por el imperecedero espíritu de Leandro Alem. Esa es la dedicatoria del libro. Mirá vos, ¿no? Por eso me llama la atención esto que te ocurrió preguntarme quién era
continuador de Alem. No, claro, pero es que quienes, bueno, nos apasiona la historia y demás, bueno, tenemos y es la referencia que continúa. Bueno, pero también hay 50 años, ¿sabes? De la muerte del general Juan Domingo. 50 años para mí, yo sé que a mucha gente le va a hacer cosquillas lo que voy a decir. Una de las deudas que tiene el peronismo con Perón, vamos a empezar así decirlo, es ya extrapolar la figura de Perón del peronismo. ¿Qué quiere decir eso? Claro. No es que, así como el radicalismo fue capaz de hacerlo con Irigoyen, ¿no? Sí, claro. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier comité radical aparece Irigoyen en distintas facetas de su vida. ¿Qué quiere decir extrapolarlo, ya ponerlo por encima? Claro, sacarlo del sectarismo. Entonces se sigue utilizando la figura de Perón. Perón dijo esto, dijo el otro, lo cual está bien, pero ya Perón tiene el rol de fundador del segundo movimiento nacional más importante. Y con una gravitación en la política argentina. Por eso te digo lo de las cosquillas, como no la tuvo nadie en 200 años de historia argentina, ¿no? Yo eso lo subrayo y lo pongo con mayúscula. ¿Por qué esto? Porque, bueno, es fascinante estudiar la vida de Perón, ¿no? Una persona que había sido hijo extramatrimonial, o hijo natural, como se le decía antes, lo cual le impedía el ingreso al Colegio Militar de la Nación. Sin embargo, un tío de él lo hace entrar a Perón. Por el lado de la madre, de Juana Sosa, Perón era descendiente de los indios Pampa, nada menos. Y ya de viejo el perfil de Perón tenía así como ciertos rasgos araucanos, ¿no? Siendo una figura imponente, porque era una figura atlética, esbelta, un hombre alto, era un líder carismático con toda la ley, ¿no? Y bueno, Perón empieza su carrera política, en realidad es de los pocos líderes que se puede decir de fechas exactas, porque si bien él antes tiene participación política, después del golpe del 43, la vida política de Juan Domingo Perón tiene una fecha de inicio que es el 17 de octubre del 45 hasta el 1 de julio del 74, que es cuando muere Perón. Ese Perón final también hay que estudiarlo mucho, porque es el Perón que vuelve, como él mismo decía, que era un león herbívoro ya, vuelve descarnado, más allá de sus luchas, él se pone por encima del movimiento que había fundado. Y tiene un gesto para mí extraordinario, como es ese abrazo que se da con don Ricardo Balbín en el restaurante Nino en Buenos Aires, que en realidad, ahora que se habla de los argentinos de bien, que yo creo que todos los argentinos somos de bien, no es sectaria esa clasificación, todos los argentinos que aspiramos a hacer de bien sería mejor. Lo que queremos es la unidad nacional, que dice el preámbulo de nuestra Constitución, y en un momento que el país estaba ensangrentado por la ola de violencia, los enfrentamientos. Yo recién le recordaba a la audiencia esas palabras que quedarán para la historia, que esas breves palabras en el Congreso con el que Ricardo Balbín lo despide a Perón. Este viejo adversario despide un amigo. Ahora, ¿qué interesa, ¿no? de Balbín? Porque recordemos que Balbín en su momento fue el preso de Ulmas, porque Perón lo manda en cana, digamos, lo mete preso. Así es. ¿No? Pero qué figura, ¿no? Qué figura. Así ha sido figura decididamente imponente. Y Perón después tiene toda esa otra faceta que constituye el anecdotario. Está ese libro de Fermín Chávez sobre las anécdotas de Perón, que es maravilloso. Tiene esa suerte de picardía, de gracejo, en algunos casos ante situaciones críticas o trágicas, como cuando le lleva, por ejemplo, Galimberti toda una lista de candidatos a diputados nacionales de la Juventud Peronista por la provincia de Buenos Aires, y después que hace toda una exposición de casi 20 minutos ahí en la Quinta de Puerta de Hierro en España,
Perón le contesta, dígame, y estos muchachos estarán afiliados al movimiento, ¿no? Claro. Con lo cual lo dejó, claro. Él no había dado su visto bueno, ni había dado su opinión, como que le estaba marcando la cancha, ¿no? No, por supuesto, bueno, pero... Tenía esa... Hay, para mí, hay una cosa imperdible, que lamentablemente no sé si se perdió, si no lo pasan. Y fíjate vos los años que tiene esto, que es un reportaje que le hace Sergio Villarruel a Perón, el mítico Sergio Villarruel de Canal 13, ¿no? Sí. Gran periodista, un hombre serio, extraordinario, ¿no? El Sergio. Le hace un reportaje, para mí uno de los mejores reportajes, si no el mejor que se le hizo a Perón, antes de que vuelva el 17 de noviembre del 72, donde de alguna manera esboza su autobiografía ahí. Y bueno, ahora está el debate dentro de la Argentina, hoy que se cumple el 50 años de la muerte de Perón, un país que estuvo signado por peronismo y antiperonismo. Por eso digo yo que una de las deudas que tiene el propio peronismo con Perón es ponerlo ya por encima, en rol de lo que corresponde ser el fundador de un partido que con virtudes y defectos nadie podrá negarle al peronismo en la historia argentina, a pesar que ahora por una cuestión ideológica se critique eso, haber traído dos cosas fundamentales para la condición humana. Una, los derechos sociales, y otro, el voto de la mujer. Claro. Son dos cosas que eso solo ya justifica la existencia del peronismo en su momento. Exacto, la famosa justicia social, que ya empieza a no ser patrimonio solo del peronismo. No. Eso, es que bueno, los líderes son superadores, ¿no? Claro. En el tiempo. Y fíjate vos que lo que mejor se escribió, a mi modo de ver, ¿no?, sobre el 17 de octubre, Félix Luna, a quien menciono porque Félix Luna tiene, además de haber sido una persona extraordinaria, Félix Luna era radical frondicista, fue después cuando se produce la división del radicalismo en el año 57, ¿no? Y con Frondizi se va una intelectualidad importante dentro del radicalismo. Ahora, Félix Luna tiene el mérito de haber popularizado la historia argentina, una pluma extraordinaria y una sabiduría única como buen provinciano, porque tenía orígenes riojanos. Félix Luna escribe ese libro, el 45, donde hay un capítulo que se llama El huracán de la historia, que es toda la parte previa al 17 de octubre en sí, que debería ser materia de estudio en los colegios, ese capítulo de Félix Luna. La forma en cómo está descrito el advenimiento del 17 de octubre y el origen del peronismo ahí, bueno, eso explica muchísimas cosas, y mucho más alguien que escribió después 3 tomos que se llama La Argentina de Perón, donde él hace apostilla a pie de página explicando por qué él no era peronista. O sea, que tiene mucho más valor todavía. Claro, no, por supuesto, ¿no? Pues, claro. Entonces, bueno, en momentos donde yo creo que, como todas las cosas, hay pasado cierto tiempo, 50 años, una distancia considerable, se puede ya ir bajando el nivel de las pasiones y poner a los grandes líderes o a los líderes fundadores, más allá que puedan generar apología o rechazo, como diría Borges, pero darles el lugar que les corresponde dentro de la historia argentina, sin ninguna duda, ¿no? Por supuesto que sí, por eso, ¿no? Vos acabás de decir la palabra clave, ¿no? Pasiones, ya bajando temblores, bajando las pasiones, y cada uno tiene que ir ocupando ese lugar en la historia, que un poco adelantadamente, digo yo, comparando con el tema de los 50 años de la muerte de Perón, ocurre con la figura de Alfonsín, ¿no? Porque Alfonsín ya no solo es reconocido dentro del radicalismo, sino en muchos sectores del peronismo particularmente, bueno, como uno de los grandes hacedores de la instalación de la democracia como estilo de vida, ¿no? Así que bueno, pero son los años los que permiten eso.
Como siempre, brillante esta clase de historia, mi querido doctor Cornejo. Bueno, ahora vamos a un tema que es mucho más doloroso porque es súper contemporáneo, nos castiga a los argentinos todos los días, 18 días sin que sepamos qué es de la vida de este pequeño correntino de Loan. Y yo decía en una columna, un análisis que hacía ayer, y el Estado, doctor Abel Cornejo, ¿dónde está el Estado que hace 18 días que no podemos saber qué pasó con este chiquito? Lo que pasa es que esto tiene dos palabras, ¿no? El horror, que es la desaparición de un niñito de 5 años, por una parte, y la vergüenza, que es todo lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, las dos cosas, ¿no? Con una honrosa excepción ahí, que eso hay que destacarlo, y muy puntualmente y en forma hasta machacona, diría yo, con la honrosa excepción de lo que son los fiscales federales que están actuando en este caso, ¿no? Porque si ellos hubiesen actuado al principio, no sé si era otro el resultado, pero hubiésemos conocido mucho más detalles. Ahí está también actuando junto a la fiscal federal de Goya, está actuando la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, se llama Protex, enviada por la Procuración General de la Nación, y bueno, también con una jueza federal dubitativa que no concedió parte de las medidas, como el detenimiento, la detención de la tía de Loan, que es la que no sabemos si es cierto, si es una cortina de humo, qué es lo que pasa, pero han sucedido, si uno hace una evaluación hablando de desapasionamiento, desapasionado, un análisis desapasionado de cómo se ha procedido desde el punto de vista de la justicia provincial de Corrientes, más un comisario de la policía de Corrientes involucrado ahí, más el gobernador de Corrientes que hace un adelanto de opinión como que ya estaba resuelto el caso. Más la ministra de Seguridad de la Nación que dice que iba a llevar aparatos de radiología para analizar la panza de la fiera y de los animales. Bueno, no sé, ¿quién lo aconseja? Hay que acostumbrarnos a una cosa, que le cuesta mucho a la Argentina esto, ¿no? Yo te puedo garantizar, sin temor a equivocarme en esto, que la gente de la Procuración General de la Nación tiene un altísimo nivel de capacitación y de profesionalismo. Entonces, cuando hay temas que tiene que intervenir la justicia, hay que dejarla actuar a la justicia. Después nos quejamos a la justicia. Ahí hay que tomar, supongo que habrá responsabilidades políticas en cuanto a varios de los funcionarios del Ministerio Público y de la justicia correntina. Quiero creer que va a haber eso. Fíjate vos que hay hechos tan, no sé qué calificativo usar, pero tan inusitadamente graves, te diría, como que esta tía, que supuestamente, y subrayo lo de supuestamente, confiesa el accidente donde lo habrían arrollado a este niñito, va a hacer su confesión ante la justicia provincial, de alguna manera alentada por el Poder Ejecutivo correntino, y cuando ya hacía 4 días que intervenía la justicia federal en Corrientes, y cuando empieza a intervenir la justicia federal en Corrientes, esta Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, más la fiscal federal de Goya, piden todas las medidas que antes no se habían pedido, entre ellas el secuestro de celulares, donde 2 de los personajes que están involucrados aparentemente en la causa, se les descubre una serie de fotos de menores, y bueno, y una serie de hechos aberrantes. O sea, el otro, el comisario que está detenido, que a su vez vivía en una vivienda que le pertenecía al cura del pueblo, a quien le hacen el reportaje el otro día
un medio destacado de la ciudad de Buenos Aires, y también tiene una postura absolutamente ambigua respecto a este tema. Más otra cuestión que es increíble, que es que se saque a los detenidos de su jurisdicción para mandarlos a algunos a Salta. O sea, está en plena etapa de investigación. Supongamos que hay que tomar una medida urgente de tomar algún tipo de declaración o careo o cualquier medida que no del derecho de defensa, hablo exclusivamente de la pesquisa y de la investigación, ¿no? Bueno, no se puede tener a los detenidos lejos, o sea, todo es una cosa. Y de ahí el tema que no sé quién lo inventó a esa cuestión, que cuando desaparece una persona, la famosa espera de las 2 horas. Sí, porque que si dice... aparece antes de las 2 horas, bienvenido sea, pero empezamos a buscar 2 horas después de la denuncia. Entonces esa cosa, bueno, fíjate que en un ratito ya todas las irregularidades que hemos mencionado, mientras tanto este niñito no está, ¿no? Ahora, Abel, en alguna oportunidad con vos lo conversamos al tema, y yo le adelantaba a la audiencia, le decía, bueno, recuerden alguna charla que tuvimos con el doctor Abel Cornejo, habría que crear, decías vos, ¿no? Tenías esta idea, una unidad, nada más que para este tipo de casos, porque esta no es la primera vez, lamentablemente hay una historia muy terrible en la Argentina con estos temas. ¿Qué habría que hacer? Yo creo que vos hablaba de crear alguna unidad federal, con competencia federal, para no tener ningún obstáculo para avanzar en este tema. ¿Cómo sería? ¿Qué idea es el famoso Pacto Federal de Seguridad que yo vengo sosteniendo hace años, pero fíjate vos, la Procuración General de la Nación desde hace muchos años ya tiene unidades fiscales especializadas, tiene esta Procuraduría en trata de personas, tiene sobre lavado de activos, tiene sobre narcocriminalidad, sobre distintos crímenes con connotaciones transnacionales. ¿Qué es lo que nos falta? Vuelvo a reiterarlo en este programa, yo no sé cuántas veces lo dije, ya cada vez que vos me estiró la lengua yo lo dije, ¿no? Hace falta que haya una sola fuerza especializada que se ponga a disposición de la justicia federal, que es la que tiene que actuar por competencia en estos delitos, porque bueno, acá es a la inversa, Daniel. Si se descarta que no es trata de personas, que se descarte y que pase a la justicia provincial, pero que de entrada empiece a investigar la justicia federal. No estoy hablando que si es mejor, que si es peor, no. Hablo por una cuestión de especialidad. La justicia federal es la competente en materia de trata de personas, es la competente en materia de narcotráfico, es la competente en materia de terrorismo, y este caso, por una serie de indicios que hay, puede ser que no, pero si puede ser que no, también hay que tener en cuenta que toma un gran estado público, y eso puede haber hecho también correr algún tipo de suerte en el destino del niñito, ¿no? No, te estoy diciendo con esto que ante la magnitud de los hechos y el rol de la prensa, que para mí en este caso fue fundamental, ¿no? Exacto. Porque si no hubiese estado las 24 horas del día, por eso es tan importante el tema de la libertad de prensa en un sistema democrático, porque la función no solamente de investigación y crítica, sino de control de la prensa en esto, es lo que permite todo lo que sabemos nosotros, incluso las contradicciones a través de la prensa. Sí, entonces, bueno, ahí hay un rol fundamental. Pero yo creo que en materia de seguridad acá hay que eliminar la hoguera de las vanidades, el voluntarismo, el yo puedo. No se puede. El crimen transnacional o este tipo de crímenes, cuando se corre el velo, como ha sucedido en este caso en Loan, nos muestra todas las falencias que hay. Exacto. Porque incluso, también lo hemos hablado, existen celos interfuerzas. Entonces, ya hemos visto también que ahí hay ciertas complicidades dentro de la policía de Corrientes, y obviamente eso va a generar obstaculización para que las fuerzas federales puedan actuar. Pero Corrientes tiene todas las fuerzas de seguridad nacionales, ¿no? Como debería tener Salta, porque Corrientes tiene prefectura naval.
Es decir, que tiene prefectura, tiene gendarmería, tiene PSA y tiene Policía Federal. En Salta nos falta la prefectura. Ahora, yo digo que de todas esas fuerzas nacionales, para esos 3 delitos puntualmente, para empezar, no como una prueba piloto, sino empezando a ver cómo funciona. Ya lo planteé también para el tema de Rosario, lo planteo para el tema de nuestra frontera. Debería haber una fuerza debidamente equipada, con tecnología moderna, bien paga y con un mecanismo de reclutamiento y selección exhaustivo. Claro, tiene que ser elite. Insospechada, Sí, pero sí. que entonces cuando una fiscal, como sucede en este caso, y existen ya fiscales especializados, que eso es muy importante en el tema, por eso yo insisto tanto en la actuación de los fiscales federales en este caso, me parece que es fundamental que nos demos cuenta que no hacen falta grandes inversiones, no hacen falta grandes reformas, sino voluntad política, porque también hay una suerte de danza y contradanza, como pasos de baile, ¿no? De acuerdo a cómo ve el caso, conviene que sea la provincia y no tome intervención la justicia federal. Bueno, acá lo que no tiene que entrar es la política, digamos. Acá hay que dejarla actuar a la justicia, es otro poder del Estado, y en estos casos que son tan complejos, tan dramáticos, donde se revelan tantas cosas como las que estamos conociendo todos estos días, bueno, no hay que olvidarse, no sé por qué los medios una sola cosa, ¿no? Han mencionado otros menores que están desaparecidos en la zona, pero nadie ha mencionado el caso de Christian Scherer, que nunca más volvió a aparecer, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí tenés otro caso más. Corrientes también tuvo sus problemas con la justicia federal, ¿no? Sí, Nada claro. más que yo veo que en la justicia federal hay un sistema de premio y castigo distinto que en las justicias provinciales. El juez federal de Corrientes, que estaba involucrado en hechos de recibir dádivas por narcotráfico, al igual que lo que pasó aquí en Salta, claro. se removió al juez federal de Orán y se removió al juez federal de Corrientes. El juez federal de Corrientes sigue detenido, ¿no? Claro, El de Paso Libre también tuvo inconvenientes, estuvo al borde de la destitución por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Es decir, que hay otro sistema de control también ahí. Exacto. De manera tal que en este tipo de delitos, que son delitos gravísimos, y no hay que olvidarse el tema de la transnacionalidad, porque las bandas estas mafiosas de trata de personas no es que actúan en un solo país. Entonces es necesario en este tema la eficiencia, de paso evita el desgaste, porque empiezan a aparecer las grandes figuras y no empiezan a ver los resultados, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención, discúlpame, No, sí, por mi locuacidad, porque bueno, son temas que realmente toda la vida me han la idea preocupado, es escucharte, a ver. pero hasta esto, Daniel, vos fíjate la pobreza en que viven los padres de Loan, Sí. y de golpe allí aparecen que el padre y la madre, es decir, que ellos serían víctimas, serían familiares de la víctima, tienen abogados diferentes, y de golpe ahí, como por arte de magia, aparece el estudio Burlando, No. que es uno de los estudios, además de mayor exposición mediática, uno de los más caros que hay en el país, ¿no? Claro. Entonces, o sea, yo cuando veo todas esas cosas quedo perplejo, ¿no? No, por supuesto, yo creo que es así. Ahora, con todo este escenario actual, con todos los errores, con todo lo que pasó, 18 días y demás, ahí están peritando una camioneta para ver si es que hay pelos o sangre, lo que sea. ¿Cómo se seguiría esta? ¿Cómo lo seguirías vos? Vos fuiste procurador de la provincia, jefe de fiscales, fuiste juez federal, ministro de la Corte. ¿Cómo debería seguir esta investigación para el doctor Abel Cornejo? Yo creo que tiene que haber una decisión política, tanto nacional como provincial, de dejarla actuar a la justicia federal. Punto primero. Porque si la justicia federal se aboca, toma la competencia,
recordemos que la justicia provincial de Corrientes se había declarado incompetente y pasa a la justicia federal de Corrientes. Así es. La justicia federal de Corrientes podría haber entrado en un conflicto de competencia, sin embargo, asume el caso e inmediatamente ordena una batería de medidas, todas las que no se habían tomado antes. Entonces, después de eso se lleva a la tía de Loan ante la justicia provincial de vuelta, no ante la federal. Eso cuanto menos es un prevaricato. O sea, ¿qué hacen los jueces fiscales provinciales recibiendo esa declaración? Claro, porque si ya está en la federal, ¿cómo va a ir a declarar ante la justicia provincial? Es que no se puede, porque una de las características de la jurisdicción es que es improrrogable. Una vez que la jurisdicción federal asumió su competencia, tiene que seguir investigando. Claro, ya está. Entonces hay que evitar ya los vedetismos, las apariciones, porque bueno, todo esto, Dios quiere que así no suceda, pero ¿y si no hay un resultado sobre esto? No, claro, que ya se empieza a instalar la idea de que nunca sabremos qué le pasó a Loan, ¿no? O tengamos el peor de los escenarios también. No, bueno. No, cualquiera de los dos escenarios es tenebroso. Y en medio de eso quedan todo este tipo de cosas, que a ver si quién lo encontró primero, si quién lo fue a buscar. Entonces para eso se instituyó el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Pero claro, hay que dejarlos actuar. Imagínate lo que es para un juez federal o un fiscal federal o este grupo de la Procuraduría que está trabajando ahí, ya lo que es la presión en sí de recibir una causa desastrosamente, pésimamente mal instruida. Después de 15 días le cae a ellos, toman una serie de medidas, todas atinadas, porque fueron todas las medidas atinadas. A la primera que se le cae una idea de que haya un operativo Peine en 25.000 hectáreas, fue a la Fiscalía Federal de Goya, ¿no? Secuestrar los teléfonos que no estaban secuestrados. ¿Cómo no los vas a secuestrar los teléfonos? Es 15 días después. Increíble. Bueno, y a eso súmale que quien dice haber visto el accidente del niñito va a declarar ante la justicia provincial 3 días después que la justicia federal había ordenado esta batería de medidas y había asumido el conocimiento de la causa y había asumido la jurisdicción. Bueno, entonces yo creo que es lo que te decía al principio de la nota. Para mí tienen que haber responsabilidades políticas y judiciales muy concretas en este tema, más allá de la suerte de la pesquisa, ¿no? No, por supuesto. A ver, cortito, nada más que, porque es para que lo charlemos mucho, y ya te he abusado tu tiempo. Otro tema que se instala con mucha fuerza de nuevo, el tema de bajar la edad de la imputabilidad para los menores. En mi ley, el gobierno nacional dicen 13 años y está el debate siempre. Eso no sirve, porque hay otros lugares donde se bajó mucho y los delitos se siguen cometiendo. Es para debatir mucho, pero dame una mirada así, abuelo de pájaro. Yo te voy a dar un calificativo, a mí me parece un disparate. Y mucho más decir que para delitos de adultos, pena de adulto, porque bueno, eso es la negación de la Convención de los Derechos del Niño, de que además la Argentina tiene que hacer una denuncia internacional porque la Convención de Derechos del Niño fija en 18 años de imputabilidad. Pero sobre esto, la mejor respuesta que se puede dar es ir y visitar en qué condiciones están los institutos de menores, o si vamos a cometer la aberración de a niños, porque son niños, niños en plenitud de la niñez de 13 años, meterlos en institutos penitenciarios de mayores. Claro, entonces ahí le da un curso acelerado de delincuente. No, olvídate. Me parece que la solución está
Yo sé que es impresionante el tema de los soldaditos de la droga de Rosario. Efectivamente se han cometido, hay casi criaturas cometiendo crímenes, y para eso hay que recurrir al cine, que como séptimo arte enseña muchas cosas. Hay una película brasilera, tiene varios años ya, que se llama Cidade de Deus, Ciudad de Dios, sí, que es un grupo justamente de adolescentes que cometen delitos en una favela, y después está la respuesta a eso, que es la contracara de esa película, se llama Comando de la Capital. Ahí están las dos caras de lo que está pasando. Me parece que las soluciones pasan por otro lado, porque de alguna manera con eso además hay como una suerte de, no es desentendimiento del problema ni mucho menos una solución, ¿no? Y ni tampoco una postergación, es una multiplicación de la capacidad de delinquir. Como bien decís vos, las cárceles, lejos de resocializar, son una escuela de delincuentes. Una escuela del delito. Doctor Abel Cornejo, históricamente me opuse, ¿no? Como siempre, un enorme gusto charlar con vos. Como te digo, yo te agradezco porque siempre, ¿no? Mirá todo lo que hablamos de la historia de la muerte, aniversario de la muerte de Leandro Alem, de Perón, hablamos de todo esto, nos metimos en el tema Loban, que era el tema más que nos tiene tan mal, y también hablamos de esto de la imputabilidad. Así que como siempre, un gustazo, porque nos aclaras muchos temas, mi querido amigo. Al contrario, el gusto ha sido mío, muchas gracias por llamarme. Nos seguimos comunicando como siempre. Gracias, Abel, un abrazo grande. Un abrazo, doctor.